Bueno, entonces chicas, debido a que hoy no tenemos un tema fijo, pensé en contarles sobre unas apariciones de la Virgen en España, en una ciudad llamada San Sebastián de Garabandal. Cuentan que en las apariciones de Fátima, al final la Santísima Virgen dijo: nos vemos en San Sebastián. Nadie sabía a qué se refería e incluso esta ciudad se llama Garabandal. Y después se dieron cuenta que en realidad se llama San Sebastián de Garabandal, ¿verdad? Bueno, entonces pensaba esto porque tanto insistimos en estas clases que tenemos, insistimos en que Dios nos creó para estar con Él, ¿verdad? Para amarle, para estar con Él en el cielo, ¿verdad? En el reino de los cielos, el día de mañana, ¿verdad? Después de amarle mucho acá en la tierra. Entonces, la Virgen en estas apariciones habla de bueno, para empezar, en realidad, mejor aclararles que no se sabe de estas apariciones como se sabe de la Virgen de Fátima y la Virgen de Lourdes, por ejemplo, porque no fueron expresamente aprobadas por la Iglesia. Hay muchas teorías en torno a esto, a la no aprobación, ¿verdad? Pero una vez que uno se entera del contenido de estas apariciones o del contenido de lo que la Virgen les dijo a las niñas a las que se le apareció, se da cuenta de la razón por la cual se pudieron haber retrasado y llegado a no aprobar, ¿verdad? Porque para una aprobación de una aparición como esta, tiene que ser el obispo del lugar el que informe al Vaticano, al Papa, ¿verdad?, sobre las apariciones y documentado, ¿verdad?, absolutamente todo. Y sobre todo es la prueba, o más bien como diría, lo sobrenatural de las apariciones, ¿verdad? Y eso es lo que ponían en entredicho, ¿verdad? Ponían en entredicho, a pesar de haberles hecho estudios a las niñas, psicológicos, psiquiátricos, ¿verdad? Para ver si no era un problema de salud. Y no, ¿verdad? Había salido que estaban perfectas. Fueron 4 niñas, ¿verdad? Durante el año 1961 a 1965. ¿Por qué se me ocurrió esto, ¿verdad? Contarles de esto, porque estas apariciones, que fueron muchísimas apariciones de la Virgen, no fue solo una, tiene unas consecuencias muy grandes, puede tener unas consecuencias muy grandes en nuestra vida, porque son unas manifestaciones de la Virgen proféticas, ¿verdad? Más que manifestaciones, palabras proféticas, ¿verdad? Que con sucesos que van a suceder, valga la redundancia, con cosas que van a suceder próximamente, ¿verdad? Eh, Dos de las videntes siguen vivas, y la Santísima Virgen le dijo a una en concreto que vive aún, que fue la que más conversó con la Virgen, le dijo que iba a ser en vida de ella, ¿no? Eh, entonces es de suponer que no estamos muy lejos de esos sucesos, ¿verdad? Esta persona actualmente, no hice el cálculo, pero debe tener entre 75 y 80 años, ¿verdad? Bueno, la Virgen expresamente les dijo que
la paciencia de Dios se estaba acabando con la humanidad, que la humanidad estaba alejándose de Dios de una manera increíble, ¿verdad? Que las personas estaban o indiferentes o ignorantes de Dios y que eso, y actuando por esa razón mal, ¿verdad? Con pecados, con grandes pecados, ¿verdad? En toda la humanidad. Entonces, que la copa, decía, la copa se está llenando. Cuando empezaban las apariciones decía, las copas se está llenando, como diciendo, está llegando a su tope, ¿verdad? Y al final acabó diciendo, la copa ya está rebosando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la Virgen? Dice que hagamos penitencia, que nos convirtamos, que visitemos al Santísimo Sacramento, lo dice de una manera expresa, ¿verdad? O sea, al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Pero antes, dice, antes de todo eso, así, con esas palabras lo dice, tienen que ser muy buenos, ¿no? Y se acuerdan que nosotros estudiamos los frutos del Espíritu Santo, entre ellos el de la bondad, ¿verdad? Y yo tenía en mente cuando hablábamos de eso, esta expresión de la Virgen, antes de convertirse, no antes propiamente, pero como que uno tiene que ser muy bueno a la hora de visitar a Jesús al Santísimo, a la hora de convertirse, y justamente puede ser un tema de conversión, esa bondad, ¿verdad? Bueno, y esto. Y después que una de las expresiones más fuertes de la Virgen es la siguiente, que sacerdotes, obispos y cardenales van camino de la perdición y arrastran y llevan a muchos detrás de ellos. Por supuesto que esta expresión no le gustó nada a la jerarquía de la iglesia de ese momento en Garabandal, ¿verdad? Pensaban que era una falta de respeto, ¿verdad? Cuando que en ese momento se estaba gestando esta gran tribulación de la iglesia que son, ¿verdad? Que fueron, con la gracia de Dios, los sacerdotes que faltaron a la castidad con la pedofilia, ¿verdad? Resaltando siempre que hay muchos sacerdotes que son muy buenos y muy santos, ¿verdad? Pero que existían sacerdotes, obispos y cardenales que estaban camino de la perdición. Bueno, en ese momento era impensable esto, ¿verdad? Porque no se sabía nada, todo eran bondades, cosas buenas, ¿verdad? Del clero, de los sacerdotes, de los obispos, de los cardenales. Y bueno, y entonces la Virgen dice, la copa ya está rebosando. Entonces, como no hicieron caso a mis apariciones, porque la gente se congregó, hubo conversiones, hubo milagros, hubo muchísimas cosas, pero no trascendió. No trascendió porque la iglesia no la aprobó, aunque tampoco la condenó, ¿verdad? Porque hay casos en que dice claramente que no hay que creer o no son dignas de crédito, ¿verdad? Ahora está en estudio las apariciones de Medjugorje, ¿verdad? De la Virgen. Y la Virgen le dice a una persona que también yo estoy leyendo los escritos de esta persona, que es una española también, que vive ahora no sé en qué ciudad de España, creo que en Madrid, y ella escribe
justamente a continuación, digamos, de estas apariciones o de estas cosas que la Virgen dijo, y le manifiesta a la Virgen que, o Jesús me parece, que es el que le dice que tuvo que aparecerse la Virgen en Medjugorje porque no se aprobó o porque no se difundió las apariciones de Garabandal. El demonio es especialista en frenar estas cosas sobrenaturales que van a ayudar a la humanidad entera, ¿verdad? Por eso se piensa, y todo lo que escuché de las personas más cercanas a la situación, a las apariciones, perdón, y estudiosos de las apariciones, diciendo que se habían recogido muchísimas pruebas, ¿verdad? Videos, incluso hay fotos, sí, hay videos también de momentos en que las niñas le están viendo a la Virgen, porque ellas entran en éxtasis en ese momento, y ahí, como ya era en el 65, 61 al 65, hay posibilidades bueno, de grabar, de más tecnología. Y que esas pruebas que se habían reunido desaparecieron. El obispo las había recogido, las había recibido, digamos, que se habían hecho y desaparecieron. Entonces se ve, ¿verdad?, la acción del demonio directísimamente para que esa aparición de la Virgen o ese mensaje de la Virgen no trascienda. Entonces, esto no es lo más profético. Lo que te conté hasta el momento no es lo más profético que dijo la Virgen. En realidad, la Virgen habla en una de sus apariciones, le dice que le tiene que contar algo que le cuesta, ¿verdad? Porque es madre y quiere que todos sus hijos nos salvemos, ¿verdad? Pero que tiene que contarle para que nos enteremos. Y a partir de ahí, no sé si antes, ¿verdad? Pero a partir de ahí seguro, a un montón de videntes les habló de lo mismo, que es mi objetivo de que te enteres en esta clase, ¿verdad? Entonces les habló del aviso, el aviso, así como suena, ¿verdad? El aviso, o un aviso, si querés, el milagro y el castigo. Tres acontecimientos trascendentales absolutos que va a suceder a la humanidad. Como te decía antes, no está aprobado por la Iglesia, no es nunca, ni siquiera si está aprobado por la Iglesia es de fe, es de dogma de fe, ¿verdad? Es de una intervención de la Virgen de manera privada, ¿verdad? Entonces no es dogma de fe, no es que hay que creer o creer, ¿verdad? Pero nos conviene, ¿verdad? Nos conviene porque, sobre todo el aviso, ¿verdad? No tenemos tanto tiempo acá, mucho no voy a poder abarcar, pero la Virgen les dijo que habrá un aviso, un milagro y un castigo. Para purificarse la humanidad y poder presenciar el milagro que va a suceder, que va a poder ser observado por toda la humanidad, tiene que purificarse esta humanidad, o sea, nosotros, ¿verdad? Tenemos que purificarnos para poder ver el milagro. Y en eso consiste el aviso, es una purificación de la humanidad. Y más concretamente es una rectificación de la conciencia. Vieron que estamos siendo testigos, ¿verdad?, de un absoluto o
sí, un absoluto, ¿cómo te diría? No me vienen las palabras ahora, pero como a una desbandada huyendo de Dios, ¿verdad? Y a una conciencia del bien, una conciencia del bien errónea, ¿verdad? La gente piensa que el aborto está bien, la gente se separa, se divorcia con suma tranquilidad, diciendo que es lo que hay, es lo que no hay otra forma de vivir, ¿verdad? Se roba, se mata, está la eutanasia en muchos países, las persecuciones a los católicos, a los cristianos, ¿verdad? Entonces, es una rectificación, no es la palabra que usa la Virgen o cuando explican ellas, pero es una palabra sinónima, ¿verdad? Rectificación de la conciencia del mundo, de cada persona. Entonces, ¿en qué va a consistir el aviso? El aviso será un instante en el que vamos a ver toda nuestra vida como en una película. Yo me imagino que es como lo que comentan, como lo que cuentan los que mueren aparentemente y vuelven a la vida, que ven su vida como una película y van viendo ahí todo lo que hicieron. Es como un adelantarse del juicio particular, que es el momento en el que vamos a ver todo lo que hicimos en la tierra y sobre todo nuestros pecados. Entonces vamos a sentir el dolor por la ofensa a Dios. Ahora nosotros sabemos que ofendemos a Dios, nos duele, ¿verdad? Nos duele a algunas personas que le conocemos más, le queremos más y sabemos más de lo que le ofende, nos duele, ¿verdad? Pero en ese momento vamos a sentir el dolor y vamos a ver las consecuencias que tuvieron nuestros pecados con las personas que nos rodeaban. Entonces se me fue la idea. Bueno, la cosa es que ese aviso vamos a sentirlos todos, toda la humanidad al mismo tiempo, o sea, se va a parar el mundo, ¿ya? Y, y vamos a ver nuestra vida como en una película, como si viéramos una película, pero una película en la que somos protagonistas y nos afecta, ¿verdad? Nos va a afectar. Entonces, ese aviso tiene como objetivo, ¿verdad?, el rectificar nuestra conciencia y el darnos cuenta que lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios nos ama y lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué? Para que nos convirtamos, ¿verdad? Entonces, para algunas personas va a ser para ser mejores, ¿verdad? Para otras para cambiar, ¿verdad? Porque están alejadas de Dios, porque están en pecado, ¿verdad? Pero va a ser tan fuerte, le preguntaban a esta mujer que se llama Concepción, se le dice Conchita, eh, le preguntaban si va a tener consecuencias físicas y le decía que la verdad que no, no necesariamente. Sí, si de repente a la persona le da un infarto de la impresión, ¿verdad? Y hay personas que al no estar preparadas van a acentuarse, o no es acentuarse, a empecinarse en el mal. La pregunta es, ¿vamos a saber que viene de Dios esto? Sí, es la respuesta de estas personas. Que sí, que la Virgen les dijo que sí, que la gente, cada uno vamos a saber que viene de Dios. Y entonces es muy importante que estemos preparadas. Por eso me pareció un momento oportuno para comentarles de esto, ¿verdad? Porque nos puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Puede ser de aquí a
a una semana, a un mes, a un año, a 5 años, ¿verdad? Tanto más no creo, ¿verdad? Por aquello de que esta persona está viva y la Virgen le dijo que en vida sería. La Virgen le dijo que no cuente la fecha. No, perdón, de hecho ella no sabe la fecha del aviso, sí sabe la fecha del milagro. Por lo tanto, se imagina el margen de tiempo en el que se va a dar el aviso. La Virgen le dijo que no diga la fecha, la del milagro, ¿verdad? Que va a ser un jueves. Luego de una cosa importante que sucede en la iglesia, eh, le dice que va a ser en el día de un santo mártir de la Eucaristía. Esos datos nos da, ¿verdad? Hasta ahí. El milagro. El aviso será antes, para purificarnos y poder ver el milagro, ¿verdad? Y el castigo será como consecuencia de no haberse convertido con el aviso y no haber visto el milagro. Probablemente si la persona no se convirtió, no verá el milagro. Entonces, conversión. Entonces, cada una tiene que ver en qué se tiene que convertir, ¿verdad? ¿Qué cosas yo sé que Dios me pide y no estoy haciendo? Los sacramentos, ¿verdad? La penitencia en concreto, la confesión, ¿verdad? Es un sacramento de reconciliación con Dios y de conversión, ¿verdad? Entonces, por eso quería comentarte, ¿verdad? De este acontecimiento, ¿verdad? De repente les cuento a las personas, a amigas, y me miran como diciendo, no sé, ¿será? Y bueno, si no es, cosa que yo no tengo ni una duda de que vaya a ser, porque es congruente con la bondad de Dios, ¿verdad? Con la bondad de Dios. Y de hecho, dice la Virgen, dicen los escritos actuales de esta persona que te decía, en la que habla del aviso, dice que se está retrasando por la oración de las personas que están junto a Dios, ¿verdad? Para que más personas puedan convertirse, ¿verdad? Para que más personas puedan aprovechar ese aviso, ¿verdad? Ese momento. Entonces, esto te quería comentar para que vivamos, ¿verdad? Con ese espíritu de conversión, ¿verdad? De conversión. Todos nos tenemos que convertir, desde el Papa hasta la última persona que se bautizó, grande, porque los bebés no tienen que convertirse hasta que tienen uso de razón, ¿verdad? Que cometen pecados. Tenemos que convertirnos. Y para eso quería aconsejarte el hacer el examen de conciencia todas las noches. Todas las noches hacer un examen para ver cómo está tu alma. Cómo está tu alma. Y eso ya es un adelanto de ese aviso, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo está mi alma hoy, ¿verdad? Si yo sé cómo está mi alma hoy y me confieso con frecuencia, el aviso será desde mi última confesión, porque si me confesé bien, ¿verdad? Si estoy bien con Dios, el aviso para mí no será un desastre, ¿verdad? No será una desesperación más que desastre, ¿verdad? Una desesperación. Por eso te animo a que hagas el examen de conciencia todas las noches, ¿verdad? Y le pidas perdón a Dios por las cosas malas que hayas hecho y le pidas su gracia, su fuerza para cambiar aquellas cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Que veas que tenés que cambiar, ¿verdad? Entonces, te animo a esto como fruto, ¿verdad? De conocer esta maravilla que Dios nos prepara, ¿verdad? Para el mundo, ¿verdad? Para salvar al mundo, porque lo que Dios quiere es que las personas, que sus hijos, que somos nosotros, nos salvemos, ¿verdad? Vayamos al cielo, o por lo menos al purgatorio para después pasar al cielo. Entonces, eso será el aviso, ¿verdad? Una ayuda para lograr esa conversión
y es estar más cerca de Dios todavía. Así que ánimo entonces con eso. Si querés podés poner Garabandal, que es la ciudad, el aviso en YouTube y salen algunos videos que te pueden ayudar, que te pueden contar un poco más quizá de lo que yo pude hacerlo. Y hasta aquí.